Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo tiempo de la Iglesia El Encuentro de la Unión en Ezeiza. Y qué bueno es buscar a Dios, acercarnos a Él, porque sin Dios nada podemos hacer. Y en este salmo que quiero compartirte hoy, el salmo número 28, dice: bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y cual pastor, guíalos por siempre. Como te decía, vivir la vida con Dios es totalmente diferente. Dios nos ayuda en las debilidades. Dios nos bendice con su paz, nos protege del mal. Dios nos libra de todo mal. Y por eso dice: ¿cómo no le voy a dar gracias? ¿Cómo yo no voy a cantarle a su nombre? ¿Cómo no voy a buscarlo cada día más? Buscar su presencia, buscar de su palabra, buscar su voluntad. Y por eso quiero invitarte a que juntos oremos y que vos puedas desear conocer a Dios, desear conocer a Cristo, al único Salvador, porque Dios puede transformar tu vida completamente. Oramos juntos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo, porque solo por Él pudimos tener acceso a ti, pudimos conocerte, Dios. Por eso en este día te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, te damos gracias por renovar nuestras fuerzas, te damos gracias por protegernos del mal. Te damos gracias, Señor, por cuidarnos y sostenernos, porque vos sos el castillo de nuestra salvación. Por eso ahora te rogamos por todos aquellos, Señor, que están quebrantados, que están viviendo, Señor, situaciones muy difíciles. Bendíceles, restáurales y revélales, Señor, tu salvación que es en Cristo Jesús. Oramos por ellos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, amados, Dios te bendiga en este día. Dios derrame su gracia. Dios te fortalezca, te enriquezca y que puedas transitar estos días difíciles llenos de la presencia real del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Los reinos se inclinarán, cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Rey de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de
el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Tu amor habla mucho más que 1000 palabras. Estás cambiando todo ambiente. Tu gracia tan profunda es, hoy me sumerjo. Estás cambiando todo ambiente en gloria. Tu amor habla mucho más que 1000 palabras. Estás cambiando todo ambiente. Tu gracia tan profunda es, hoy me sumerjo. Estás cambiando todo ambiente en gloria. Transforma todo en mí, oh, me abrazas en tu corazón, oh, desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor, tu amor transforma todo en mí, en tu corazón, oh, desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor, tú me liberas con cánticos de amor, tú me liberas con cánticos de amor. Hola, bienvenidos. Les saludo, querido amigo y hermano, con la paz de Dios. Bienvenido a este espacio donde compartimos la lectura de la palabra de Dios y reflexionamos en ella para nuestro bien, nuestro provecho, y que podamos así cumplir los más altos propósitos de Dios en nuestras vidas personales. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un texto que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, comenzando por el verso número 6.
Hechos 16:6, que dice lo siguiente: Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía y los invitó a que fueran a sus huéspedes. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Hasta ahí la palabra de Dios en este día. Quisiera hacer un poquito de repaso de la historia en el libro de los Hechos y los acontecimientos que desembocaron en una expansión del Evangelio. Luego del asesinato de Esteban, la Biblia nos relata que hubo una persecución sobre la iglesia de Jerusalén. Y fue así cuando el Evangelio comenzó a extenderse, dejando de estar circunscripto solamente a Jerusalén. Luego de su conversión, la conversión de Saulo, Pablo, después llamado Pablo, junto con Bernabé, se congregaron en esta iglesia incipiente de gentiles en la ciudad de Antioquía. En Antioquía, Pablo y Bernabé compartían abiertamente con todos los creyentes gentiles que allí estaban, hasta que llegaron personas, hermanos, desde Jerusalén, que comenzaron a inquietar a los gentiles, diciéndoles que sí o sí debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés si querían ser verdaderos cristianos o creyentes. Esto generó una gran controversia con estas personas por parte de Pablo y Bernabé, que se oponían terminantemente a que los gentiles fueran circuncidados. Y fue tanta la presión y tanta la falta de acuerdo que decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén a hablar con los apóstoles y con los ancianos y plantearles la situación que estaba aconteciendo en Antioquía y cuál sería la recomendación de los apóstoles para dar por terminada la discusión y hacer lo que correspondiera hacer. Fue así que tomaron una decisión en ese primer concilio de la iglesia, y Pedro fue el que se levantó y habló, y en resumidas cuentas propuso que no se le impidiera a los gentiles llegar al Señor Jesucristo, poniéndole cargas que ellos mismos nunca habían podido soportar ni llevar efectivamente. Así que lo devolvieron a Pablo y a Bernabé a la iglesia en Antioquía, informándoles que no debían circuncidarse. Y en ese contexto del regreso de Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía, comienza una etapa muy fogosa o incipiente de evangelización a nivel del mundo conocido de aquel entonces. Una evangelización basada en algunos aspectos que yo quisiera que juntos podamos examinar en esta tarde. Uno es la pasión por extender el Evangelio.
La iglesia de Antioquía era una iglesia efervescente en ese sentido, explosiva a la hora de compartir el Evangelio. Y este deseo, ¿dónde se origina? Se origina en la presencia de Dios y en medio de una iglesia que estaba bien encendida, totalmente motivada y por supuesto muy bien discipulada. Todo ese contexto motivó a la iglesia a la pasión de la extensión del reino de Dios. Si eso no hubiera sucedido, todo lo que nos ha enseñado la palabra se vuelve algo lleno de rutinas, apático, donde da lo mismo hacer cualquier cosa. Esta iglesia estaba en efervescencia por este contexto que yo te estoy compartiendo ahora. O sea, la explosión del Evangelio se da en el contexto de estar encendidos, discipulados, motivados para llevar adelante el mandato de Dios y en la presencia de Dios, que es quien enciende el fuego de esa pasión. Lo segundo es que el Espíritu Santo se presenta aquí como el director de todo el desarrollo evangelístico de la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo es quien le dice a la iglesia que quiere que aparten a Pablo y a Bernabé para una tarea muy especial que el Espíritu Santo les quiere encomendar a ellos. Y luego que el Espíritu Santo les da esta instrucción, la iglesia acepta, por supuesto, la dirección del Espíritu Santo y encomiendan a Pablo y a Bernabé a la tarea que el Espíritu Santo les ha dado de extender ese reino de los cielos en todo lugar, apoyados por una iglesia con esta característica y esta esencia que tenía la iglesia de Antioquía. Así que ellos trazan al principio una ruta que han estudiado evidentemente con mucho cuidado para dar cumplimiento a la encomendación del Espíritu Santo, pero resulta que cuando llegan al lugar que ellos habían trazado, se encuentran con que el Espíritu les impide predicar en Asia. O sea, no pueden llegar al lugar donde ellos se habían propuesto comenzar a evangelizar. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. O sea que lo que tenemos que entender como otro punto esencial es que para una explosiva extensión del Evangelio, no solamente el Espíritu Santo debe ser el director de la iglesia en todos los aspectos, sino que también nosotros debemos desarrollar una sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. La historia continúa mostrándonos que todavía Pablo y Bernabé eran muy inexpertos en entender al Espíritu Santo cuando les dirigía. Por eso dice que cuando no lograron ir a donde pensaban, dijeron, bueno, tracemos otra ruta diferente, estudiemos el campo misionero y luego dirijámonos también a ese lugar y seguramente ahí vamos a poder iniciar el llamado que Dios nos ha extendido. Sin embargo, tampoco esa vez pudieron llevar adelante sus planes porque nuevamente el Espíritu Santo, el director del evangelismo, les impidió hacerlo en ese lugar que ellos se habían propuesto evangelizar. Qué cosa increíble, ¿no? Cuánta contradicción habrán sentido los apóstoles diciendo, pero ¿cómo? Nos encomendaron predicar el evangelio y cuando vamos a hacerlo, resulta que el Espíritu Santo no nos deja hacerlo en ese lugar. Qué diferente es cuando nosotros queremos evangelizar de prepo a una persona sin saber si el Espíritu Santo está deseando que lo hagamos con ella o está dirigiéndonos a otra familia o a otra persona, porque no somos nosotros quienes elegimos las cosas, sino Dios el que hace las elecciones. Finalmente aprendemos una nueva cosa, que los apóstoles estaban totalmente desorientados, así que si vos estás desorientada o desorientado en cuanto a cómo evangelizar, bueno, no te hagas mucho problema ni te autocastigues, porque esto le pasó también a los apóstoles, no es algo nuevo. Entonces, ¿cómo solucionó el Espíritu Santo esto, o Dios? Bueno, a través de un sueño direccional. Fue tanta la confusión que Dios intervino, no solo en dirigirlos, sino ahora a enfocarlos para que ellos pudieran ir donde de verdad tenía que comenzar el inicio de la expansión del Evangelio. Evidentemente necesitaban aprender los apóstoles, sobre todo, que los caminos de Dios no son nuestros caminos.
Debían recordar que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Por lo tanto, nuestras estrategias de evangelización nunca son las mejores, a no ser que sean las estrategias del Espíritu Santo. Debemos asegurarnos que es el Espíritu Santo quien nos encomendó una predicación y el lugar a donde ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es el mandato a predicar en todos los lugares olvidándonos quién es el que nos envía y dirige la estrategia de evangelismo, que no es otro que el Espíritu Santo. De modo que sus estrategias no coincidían con las estrategias del Señor y entonces necesitaron un sueño muy práctico, como un varón de Macedonia que los llamaba desesperado, gritándoles ayúdanos, como para que se dieran cuenta el lugar preciso donde tenían que comenzar a predicar. Qué tremendo es, ¿no? Dios no solo te va a dar un indicativo más o menos, sino que te va a decir exactamente a qué persona tenés que dirigirte o a qué lugar tenés que dirigirte y con quiénes te tenés que encontrar para predicar el Evangelio, porque ese es el lugar donde ya el Espíritu Santo trabajó en esas personas. No hay nada más frustrante que ir a predicarle a una persona que el Espíritu Santo no preparó, porque entonces te chocas contra una pared de resistencia, de confusión y de montones de otras cosas que hace que vos pienses que sos un inútil a la hora de predicar. Y no es así. Lo que pasa es que no has ido a la persona correcta porque no fue el Espíritu Santo el que te envió a hacer esa tarea, sino que lo hicimos por iniciativa propia. Y generalmente no funciona así. Es interesante reflexionar que no somos nosotros los convocadores a predicar el Evangelio. Somos convocados por alguien más, que es el Espíritu Santo. Y no son nuestras estrategias, sino las estrategias del reino de Dios que las impone o decide el Espíritu Santo. Recordemos que el mismísimo Jesús no se dirigió a sí mismo, sino que fue dirigido por el Espíritu Santo. Cuando llegó la hora de ser probado, no fue al desierto por iniciativa propia, como dice la Biblia, sino que fue por guía del Espíritu Santo. O sea que Jesús no hizo nada sin que el Espíritu Santo lo guiara. Y eso es clave a la hora de entender lo que significa verdaderamente evangelizar bajo las leyes y normas del reino de Dios, dirigidos por el mejor de todos los estrategas y directores, que es el Espíritu Santo. Finalmente llegan a Macedonia. Es evidente que la estrategia no es robotizada. El Espíritu Santo no es que controla muñequitos a los que manda a un lugar a hacer lo que ya les dijo que hiciesen. Es notorio que una vez allí, en el lugar indicado, todavía los apóstoles no sabían dónde comenzar. Pero eso ya no fue una cuestión que el Espíritu Santo los iba a dirigir, ya era una decisión que ellos debían tomar. Ellos debían investigar dónde podían comenzar la tarea que el Espíritu Santo les había dado. Esto es muy interesante porque una vez que tenemos las personas o el lugar en el que tenemos que predicar, bueno, ahí sí nosotros tenemos que usar nuestro propio discernimiento, sentido común, para ir a predicar la palabra de Dios de manera tal que nos escuchen. La forma en que le hablaremos a una persona, la manera en que iremos vestidos, la manera en que nos presentaremos, los elementos que llevaremos, ya es una decisión nuestra, porque así de esa manera nosotros somos participantes de la predicación y no simplemente robots que están obedeciendo una orden y que no tenemos ningún sentimiento ni ninguna emoción en el propósito de la evangelización. Así que la elección de quiénes y el campo de trabajo, por supuesto, lo decide el Espíritu Santo. Luego de estar correctamente ubicados donde debemos comenzar, esa entonces es la decisión que vos y yo debemos tomar con sabiduría y con gracia de Dios. Quiero ir concluyendo esto. ¿Cuál es el final feliz de esta historia? Es que una vez que estuvieron allí, dijeron, a ver, ¿dónde hay gente? ¿Dónde podemos encontrar un lugar donde podemos iniciar la expansión del Evangelio? Y fueron a orillas de un río y se juntaron con unas mujeres que estaban ahí, se pusieron a conversar con ellas y justamente allí
hay una mujer que se llama Lidia, que se convierte, que recibe las palabras que le hablaban los apóstoles, cree en Jesucristo, se bautiza ella con su familia, y esa mujer fue usada por el Espíritu Santo como una puerta de expansión del Evangelio. O sea que el Espíritu Santo sabía perfectamente a qué persona primero había que predicarle. Qué interesante que es esto. A veces nosotros le queremos predicar a multitudes y el Espíritu Santo quiere predicarle precisamente a una sola persona para que esta persona expanda el Evangelio. Te voy a hacer un apéndice de esto. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, esa conversación dada a una sola persona, no a la multitud, que ya Jesús había predicado a multitudes, esa sola persona fue una evangelizadora efectiva, porque toda la ciudad dijo: ya no creemos solamente por tu testimonio, sino porque ahora lo hemos escuchado personalmente a Jesús. Una sola persona. Jesús fue a una persona clave para impactar una ciudad. Y eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Nosotros solamente pensamos en multitudes, en una campaña, y a lo mejor Dios piensa en una persona que tiene una apertura y una capacidad de expansión del Evangelio que nosotros desconocemos totalmente. Así que debemos aprender cómo opera el reino de Dios. Busquemos al estratega por excelencia. Preguntémosle y dejemos que nos guíe el Espíritu Santo, como lo hizo con los apóstoles que le estoy diciendo, o como lo hizo con Jesús en su propio ministerio. Porque de esa manera es que seremos verdaderamente efectivos y disfrutaremos de la cosecha del Evangelio al ver a las almas, a las personas entregarse a Jesús, arrepentirse de sus pecados y ser sanadas de sus dolencias frente a nuestras propias caras, a nuestros propios ojos. Lo hará el Señor de manera poderosa e inigualable. Y luego, por supuesto, haciendo eso, habrá espacio para nuestra propia creatividad en la predicación del Evangelio. Yo siento que el Espíritu Santo siempre le dijo a Jesús qué hacer y cuándo hacerlo. Y luego el Señor decidía cómo iba a hacer lo que el Espíritu Santo le indicaba. El Espíritu Santo le marcaba a una persona, un ciego, para sanarlo, y le decía cuándo debía sanarlo, pero era Jesús el que decidía si iba a escupir en tierra, iba a hacer lodo y se lo iba a untar en los ojos, o simplemente iba a orar o iba a hacer otra cosa. Así debemos nosotros entender el reino de Dios. Debemos permanecer dirigidos constantemente por el Espíritu Santo. Necesitamos en nuestro contexto actual que el Espíritu Santo nos dirija otra vez, como el primer día en la iglesia, acerca del lugar y del momento y de qué personas son las llamadas a hacer esa tarea. No somos todos llamados a hacer tareas muy específicas. Había muchas personas espirituales, profundamente espirituales en Antioquía, pero el Espíritu Santo escogió a dos, a Pablo y a Bernabé. La iglesia fue el sostén de oración, el soporte espiritual, pero fueron dos personas las encomendadas a la tarea. No debemos sentirnos culpables cuando sentimos que hay alguien específico que es dirigido por el Espíritu a una tarea también específica y concreta. Debemos aprender de estas cosas o recordarlas con más seguridad y alegría. Solo tengamos que en cuenta algo muy importante que también nos enseña el pasaje, y que esto no se puede dar si no hay un contexto. Eso no pudo haber sucedido a través de Pablo y Bernabé si esa iglesia no estaba en las condiciones espirituales y en la efervescencia y disciplina espiritual, gozo del Espíritu Santo, presencia de Dios, que esa iglesia disfrutaba, tenía y también trabajaba para que eso sucediera. Esa iglesia de Antioquía era una iglesia encendida. La iglesia de Antioquía era una iglesia motivada y era una iglesia bien discipulada, porque estaban ahí los apóstoles. O sea, no va a haber pasión por predicar ni pasión por absolutamente nada si estas bases no están establecidas en la iglesia. Yo oro en esta mañana para que la iglesia, el encuentro de la unión, podamos juntos desarrollar las bases que haga que el Espíritu Santo tenga la libertad de llamar a ciertas personas a las tareas
que Él quiere designarles. Y no me refiero solo al evangelismo, a la pastoral, a la adoración, al trabajo con los niños, al trabajo con los preadolescentes, con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios y etcétera, y cualquier otro ministerio que el Espíritu Santo entienda que debe existir en nuestra iglesia por el tiempo en el que vivimos. Así que, mis queridos hermanos, esto nos convierte en socios activos de Dios en la extensión del reino de los cielos. No somos esclavos, dijo Jesús, ahora los llamaré amigos. Y como somos amigos, Dios nos dirige como amigos. Dios nos llama a alegrarnos con el mismo gozo que Él tiene. Nos compartió su gozo para que nosotros lo disfrutemos y también impartamos ese gozo de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús. Sentite motivada, iglesia. Trabajemos para que podamos parecernos en este aspecto a la iglesia de Antioquía, una iglesia deseosa de estar permanentemente en la presencia de Dios, una iglesia efervescente espiritualmente y discipulada plenamente. Por eso cuando te insistimos en que hagas cursos de discipulados, no es para llenar espacios y inventar actividades. Estamos en una época en que las actividades todas murieron. Lo que estamos tratando de motivarte es: enciéndete en el Espíritu. Permite que el Espíritu Santo te dirija y nos dirija como iglesia para que todo lo que hagamos sea verdaderamente efectivo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a cada hermano y a cada hermano y bendigo a la iglesia, el encuentro de la unión. Señor, derrama esta pasión, derrama la verdad de esta palabra en cada uno de nosotros. Perdónanos si hemos sido fríos o indiferentes o hemos trazado nuestras propias estrategias humanas pensando que eran tus estrategias, o le hablamos a personas equivocadas cuando debíamos hablarle a las que vos querías que le habláramos. Señor, perdónanos por ser tan ignorantes, pero hoy, Señor, que se establezca esta verdad del reino de los cielos en cada uno de nosotros. Declaro proféticamente esta palabra sembrada en la buena tierra del corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, para que traiga el fruto que glorifique al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la gloria, toda la gloria, sea de nuestro Dios y Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias al Espíritu Santo por guiarnos y nos abrimos a esta nueva dimensión. Que esta palabra germine pronto. Que ahora mismo vos inquietes a cada uno y los enciendas otra vez. Sopla, Espíritu Santo, como solo tú puedes hacer. Viento de Dios, sopla sobre cada uno de nosotros y enciende aún el carbón más apagado de entre nosotros. Enciende aún el pábilo que humea. Señor, no lo apagues, que se vuelvan a encender y seamos fuego de Dios en esta tierra y en especial en este tiempo. Oro con fe y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te bendigo, que tengas una hermosa tarde o fin de domingo. Gloria sea a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro amado Dios. Y Dios bendiga a su iglesia y juntos decimos amén, 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 así sea. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi
sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no